El otro ítem fue el tema de la procreación, del cuidado, que tiene que ver para llegar a lo que es el tema del aborto. ¿Sí? Que es un tema bastante candente que se trata en la sociedad argentina y en todas las sociedades del mundo, pero ver cómo nosotros las mujeres mapuches trabajamos esa temática. Hubo distintas posiciones respecto a eso, hay mujeres que dicen que no están de acuerdo al aborto, y hubo mujeres que en donde dijeron que antiguamente se abortaba con la UEN, con yuyos, como decimos nosotros, pero también hay abuelas que nos contaron la forma de cómo se cuidaban para poder no quedar embarazada. Y también de cómo se programaba o se planificaba un embarazo, que tenía que ver con esta conexión como tiene nuestra cosmovisión con la luna y esos periodos de menstruación que tenemos las mujeres. Bueno, hay además en este tipo de encuentros una mirada, ¿no? Que quizás pueda hacer un aporte a este tipo de discusiones que se está dando en la sociedad, que justamente es la cosmovisión mapuche. Claro, justamente la cosmovisión mapuche tiene esta mirada más amplia, no justamente bien efectiva, sí estamos en contra del aborto, sino que hay una variedad de pensamientos y una variedad de formas en la que no se acuerda efectivamente si estar de acuerdo al aborto, ¿sí? Sí, en algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, una violación, una niña que no está en condiciones de tener una criatura y todas esas cuestiones, pero no hay una posición bien clara de si sí o si no al respecto. Por eso llamamos mucho la atención a aquellos consejos que nos daban las piliancús y las abuelas, sobre cómo cuidarnos, cómo prevenir y cómo obviamente cuidarnos nuestro cuerpo, ¿no? Para no llegar a lo que es el abuso o la violación. Cristina, a partir de este espacio, ¿ustedes ven que son necesarios generar más instancias donde se puedan reunir las mujeres mapuche? Sí, claro, sí. No te olvides que bueno, el avance de lo que es el capitalismo y el patriarcado, tanto a nivel mundial como a nivel argentino, hace que tengamos necesidad de estos encuentros. Por eso la organización está previendo un encuentro en cada zona, como te dije antes. Comenzamos con la zona sur, luego será la zona valle y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿para qué fecha sería la próxima instancia, el próximo Parlamento TRAU, ¿no? Como bien lo mencionamos? No tenemos fecha. Cuando nosotros tengamos, se las vamos a informar. Esto queremos decir que es autogestionado. Las subcoordinadoras en el esfuerzo de gestionar el espacio para que las SOMO puedan dormir una noche en el lugar donde se haga, y esto obviamente lleva todo un tiempo porque no tenemos recursos para hacerlo. Vos sabes muy bien, Lamien, que todas las cuestiones que nosotros trabajamos es a pulmón más que nada, y por eso queremos también agradecer no solo a la Lamien de Anela Lagos, que hizo un gran esfuerzo para que este encuentro, el primero, se hiciera en la zona sur, que vos sabés que es difícil para la gente del campo moverse, y la verdad que lo hemos logrado, y bueno, daremos el segundo paso. Muy bien, Lamien, muchas gracias por darnos cuenta de este tipo de encuentros, y esperamos ir informando en la medida de que se vayan realizando más espacios como este que involucren a las mujeres mapuche. Sí, claro, bueno, hay una cuestión muy interesante con las mujeres mapuches, más que nada las jóvenes, SOMO, que están participando muy activamente en movimientos feministas y demás, y que eso es interesante porque abre otras ventanas y también abre otras formas de cómo poder llevar adelante estas cosas que nos aquejan, que tienen que ver con la violación, la muerte de nuestras hermanas, ¿no? Muchísimas gracias, Lamien. Feley, y bueno, Feikay a ustedes.